Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Les habla el hermano Rudy Arguera. Para mí es un gusto nuevamente comunicarme con ustedes a través de estos videos. Hoy este día vamos a hablar un tema sencillo, un tema más que todo histórico acerca del inicio de la iglesia que aparece en la Biblia. Hoy este día vamos a estar hablando de ello y vamos a comenzar primeramente diciendo que la iglesia a la cual yo pertenezco, a la iglesia de Cristo, eh, fue iniciada en Jerusalén en un día de Pentecostés, allá por el año 33 después de Cristo. Y durante el tiempo en que todavía estaban vivos la mayoría de apóstoles, ¿verdad? Um, Inició de la manera como ya Dios lo había establecido que iba a suceder, iba a venir el reino de los cielos con poder, que era la manera como Jesús le había pedido a los apóstoles que oraran y que cuando oraran pidieran que el reino viniera aquí a la tierra. Y así sucedió en un día de Pentecostés, donde ya Jesús, antes de irse para el cielo, después de haber resucitado, Jesús les había pedido a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén porque iba a venir el reino con poder y iba a cumplirse la promesa de su Padre de enviar el Espíritu Santo. Y así sucedió ese día, ¿verdad? Era un día de Pentecostés que así era conocido, pero básicamente era la celebración de la independencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Así como nosotros celebramos nuestras independencias en nuestros propios países donde hay muchos turistas también. Así sucedió en aquel tiempo ahí en Jerusalén. Habían llegado mucha gente que eran judíos, pero que venían de diferentes partes del mundo, que escucharon cómo los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio y estas personas creyeron. Básicamente, la iglesia fue iniciada por personas de diferentes países. Básicamente los primeros miembros de la iglesia eran de diferentes países del mundo conocido, ¿verdad? Y así fue iniciada bien bonito porque hablaban estos miembros de la iglesia diferentes idiomas, ¿verdad? De los lugares donde ellos vivían antes. Eh, Repito, los apóstoles les predicaron el Evangelio a todas las personas del pueblo de Jerusalén y a todos los turistas y les hablaron en su propio idioma porque el Espíritu Santo les dio el poder a los apóstoles de hablar los idiomas de estas personas que habían llegado a visitar Jerusalén en ese día tan importante. Se convirtieron en cristianos como 3,000 personas, ¿verdad? Y estas personas también fueron esparcidas por todas partes del mundo y se predicó el Evangelio en otros lugares. Además de que los primeros cristianos fueron perseguidos primeramente por los judíos que pertenecían a la religión del judaísmo y que odiaban a los cristianos porque ellos decían que era otra secta más, una secta de la religión judía, del judaísmo, y eran perseguidos. Así tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que era fariseo de fariseos y él perseguía a los cristianos cuando estaba joven, ¿verdad? Andaba persiguiendo a los cristianos de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, con permiso de los sumos sacerdotes del judaísmo. Luego miramos que la iglesia no podía ser detenida. Los cristianos que andaban huyendo, ellos se reunían en cualquier parte, en las montañas, cerca de los ríos, de los lagos o mares, en las casas a escondidas, en los catacumbas o cementerios. Eran perseguidos y ellos se reunían a escondidas.
eso lo hicieron ellos por muchos años, ¿verdad? Porque después de que fueron perseguidos los judíos, siguieron perseguidos por los romanos. Bueno, los romanos realmente desde cuando el fundador, Jesús, el fundador de la iglesia, estaba pequeño, comenzó a ser perseguido. Se recuerdan que la Virgen María, José, se llevaron al niño huyendo hacia Egipto porque los romanos lo buscaban para matar. Y luego cuando Jesús creció, pues lo mataron. Siempre terminaron haciendo lo que ellos querían. Mataron con la ayuda de los líderes del judaísmo, los sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseos, doctores de la ley, los ancianos del pueblo. Ellos ayudaron a los romanos y ambos pues crucificaron a Jesús. Y bueno, eso nomás como parte de la historia, pero sigamos adelante. Entonces, los primeros cristianos fueron perseguidos por los romanos también. Se establecieron nuevos reyes, nuevos emperadores romanos. El César, Calígula, Nerón, todos estos reyes o emperadores romanos, como se llama, perseguían a los cristianos. Bien curioso, ¿verdad? Ellos eran conocidos como una secta. Pero ¿por qué sería que los perseguían tanto? ¿Verdad? De hecho, el emperador romano tenía su propia religión. Él se consideraba un dios. Y a él no le gustaba que adoraran a otra persona que no fuera él. Tenía unos seguidores que le llamaban herodianos, ¿verdad? Aparte que habían otras religiones, pero quizás habían otros grupos religiosos, pero quizás a él no le preocupaba esos otros grupos religiosos, como eran ya dije, los escribas, los fariseos, los del judaísmo. Estaban los del budismo, estaba el hinduismo, ¿verdad? Pero a ellos más perseguían a los cristianos, porque los cristianos se multiplicaban, pero como que fueran, qué sé yo, hormigas o conejos. Ellos, donde iban huyendo, ellos predicaban el evangelio, ¿verdad? Y eso pasó así por muchos años. Los primeros cristianos no hay registro de cuántos morían, cuántos eran perseguidos, cuántos nacían. No hay registro. Ellos no se metían a la política, siempre se mantuvieron a escondidas en sus reuniones, ¿verdad? También fueron organizados por los apóstoles, como organizados, y eran dirigidos por un grupo de hombres llamados ancianos o obispos o presbíteros o pastores de la iglesia. Pero no había, como es conocido hoy, que hay un solo sacerdote dirigiendo la iglesia o hay un solo pastor dirigiendo una iglesia evangélica. No, en aquel tiempo, de acuerdo a los registros bíblicos, los apóstoles, cuando establecían una iglesia, ponían un grupo de ancianos o pastores, y había un grupo de diáconos que los dirigían, que dirigían la iglesia de esa manera. Aparte que habían evangelistas, habían profetas en aquel tiempo, habían maestros que eran parte de la organización que había en aquel tiempo, ¿verdad? Yo pertenezco a la Iglesia de Cristo, que en aquel tiempo, en los primeros años de su fundación, era conocida como Iglesias de Cristo, como Iglesias de Dios, como los primogénitos, la casa de Dios. De esa manera eran conocidos, y algo otros similares, pero nunca como con un nombre propio, sino que siempre expresando que el grupo
pertenecía a Dios o el grupo pertenecía a Cristo, nada más de esa manera. Como repito, ellos nunca fueron conocidos, se dieron a conocer públicamente porque ya sabían que iban a ser perseguidos, ¿verdad? De esa manera, y se reunían en las casas, siempre tuvieron el mandamiento de participar de la Eucaristía o ese acto de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través del pan y del vino, ¿verdad? Que era básicamente pan sin levadura y era vino, o sea, vino de uva, no fermentado. Ese era lo que ellos tomaban para recordar la muerte de nuestro Señor Jesús y su segunda venida, que Él va a regresar. Y recogían una ofrenda, ¿verdad?, entre ellos para ayudar a la gente, a los cristianos más pobres, y no recogían un diezmo, ¿verdad?, porque ellos ya no pertenecían o no obedecían la ley de Moisés, sino que ya tenían la ley de Cristo, que es una ley de gracia por fe, ¿verdad? Ellos obedecían las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, basándose en la fe que ellos tenían. Dejaron la práctica de matar animales, ¿verdad?, para el perdón de los pecados, porque ya no había razón, ya Cristo había muerto por ellos y les había perdonado todos sus pecados. Y así la iglesia siguió creciendo, organizada por los apóstoles de esa manera, con obispos y diáconos. Y después una de las iglesias que sobresalió más, iglesias de Cristo que sobresalieron más, eran aquellas que estaban fueron establecidas en Roma, ¿verdad? Y como era la potencia mundial, así como es hoy Estados Unidos, ¿verdad?, que aquí hay muchas iglesias en Estados Unidos porque es la potencia mundial, pero también porque en este tipo de países como Estados Unidos hay mucho liberalismo, mucha libertad, y entonces es fácilmente las personas comunes cristianas se desvían de la doctrina de Cristo fácilmente, y no solo personas cristianas, sino que iglesias completas se desvían de la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesús y de los apóstoles. Eso fue lo que pasó en aquel tiempo allá en Roma, como la potencia mundial. Las iglesias de Cristo que fueron establecidas en aquel lugar, comenzaron a desviarse, a formar, ¿cómo se llama?, de esos ancianos que habían sido establecidos por los apóstoles, de esos obispos o ancianos, fue saliendo uno más fuerte que otros, uno más, diría yo, mandón, o que hacía que los otros obispos le obedecieran, ¿verdad? Y así se fue haciendo la costumbre en otras iglesias de Cristo de otros lugares, ¿verdad? De Constantinopla había peleas con los obispos de Roma, y eso creaba fricción porque ya entre los obispos, ya algunos de ellos ya no se sentían iguales a los otros obispos o ancianos o pastores de la iglesia, sino que ya uno sobresalía sobre otros. Y fue que comenzó a hacerse unos famosos concilios, ¿verdad?, en las iglesias de Cristo. Y ahí comenzaron a elegir a uno mayor que todos los de todas las iglesias de Cristo de aquel tiempo. Y ya pues ya le pusieron un nombre nuevo. Ya que Cristo no le puso nombre a la iglesia,
sino que solo fue conocida la iglesia como Iglesia de Dios o Iglesias de Dios o Iglesias de Cristo o la Casa de Dios, ¿verdad? Ahora decidieron ponerle allá en Roma Iglesia Católica, ¿verdad? Después le pusieron Iglesia Católica Romana porque tenía su sede en Roma. Después decidieron agregarle Iglesia Católica Apostólica y Romana, porque decían ellos que enseñaban la doctrina de los apóstoles también, ¿verdad? Ese es, vamos a quedarnos aquí por el tiempo, luego vamos a seguir hablando más de la historia de las iglesias de Cristo, así que me acompañan en otro video que vamos a estar mirando más adelante. Dios me los bendiga.